estas especialidades se van dando, los diálogos también se van especializando y el resolver problemas, pues el resolver problemas económicos no nos competía en los 80s o en los 90s. La protección de la salud humana era un tema más ético, científico, humano, que propiamente económico. Y hoy en día, como lo vemos cualquier médico que ejerza cotidianamente en práctica privada, pues hay que estar contemplando la economía. Incluso parte de la consulta es la consulta financiera, como les voy a mencionar en un rato más. Y estos problemas que vamos a abordar en el panel, no nos vamos a tardar mucho en las diapositivas porque queremos dialogar con el panel y con el público, van a requerir las 3D: discusión, diálogo y un discernimiento profundo acerca de qué nos toca a cada quien. Uno de los panelistas mencionaba, es que nosotros también tenemos que autoconcientizarnos de que estamos siendo, por ejemplo, dispendiosos en el uso de los recursos. Entonces, discernimiento y el pensamiento prismático tiene que ver con que cada problema, para encontrar solucionarlo, necesitamos verlo desde los puntos de vista de todos los jugadores, porque de otro modo no puede haber una solución. Pero bueno, aquí estamos los oncólogos de México, teniendo que tener lo que siempre hemos tenido que tener, una educación científica especializada, ahora una gran capacidad de comunicarnos entre profesionistas, aparte de superespecializarnos, ser transdisciplinarios, tener juntas de decisión que consumen tiempo y espacio de nuestras vidas, con todo y lo valiosas que son, ser expertos en costos también, y en relación particularmente no de cuánto cuestan las cosas, sino cuánto cuestan en relación al beneficio que dan. Y ahí estamos al frente de una línea que no entendemos bien. A mí, y yo creo que ninguno de los residentes, incluso que están saliendo ahorita, nos enseñaron administración, control de costos, valor, beneficio, impacto financiero en los pacientes, acceso, nada. Eso lo hemos tenido que aprender sobre la marcha y nos genera dilemas para ver si tenemos que ser leales al paciente que está enfrente, a la sociedad en su conjunto, a la mutualidad de una compañía de seguros o a nuestras propias prácticas privadas. Son tensiones propias de los negocios. En donde hay negocios siempre va a haber una tensión moral. Esto es parte de una plenaria de ASCO del 2015, en donde las drogas cada vez van costando más. Y si se fijan, a partir del 2000, pues los medicamentos oncológicos empezaron a aprobarse en mayor número y los costos, en vez de que las nuevas drogas costaran $1,000 o $2,000, pues pasaron a $4,000, $7,000, $9,000. Y realmente, pues, aparentemente como que en un ambiente artificial en donde el mercado no limita el costo de las cosas. En esa presentación, pues, se enfatizó mucho el hecho de que el valor, lo que los americanos llaman value, es un cociente de beneficio, sí, pero dividido entre el costo económico más el costo físico, más la toxicidad. Y esta ecuación la tenemos que tener presente todo el tiempo, en cada consulta, en cada paciente. Antes de empezar a dar, por ejemplo, digamos, una quimioterapia compleja para cáncer de páncreas, por ejemplo, un FOLFIRINOX, en un paciente con una clase funcional 1, o peor aún, en un paciente con una clase funcional 2, en vez de contemplar darle FOLFIRINOX, tal vez deberíamos contemplar los mejores cuidados paliativos para ese paciente. Y todo en base a este tipo de consideraciones como valor, que es el beneficio entre el costo más la toxicidad. Sobre todo los residentes que nos están escuchando, por favor, consideren seriamente esta situación. Los costos son muy altos, sobre todo por el costo de las medicinas, que son, no sé, obscenamente costosas en estos tiempos, y porque los sistemas de regulación en donde se ponen los precios de las medicinas de origen, como es en Estados Unidos, de una manera extraña e incomprensible, impide negociar propiamente el costo. Es decir, la FDA aprueba lo que funciona, pero no modifica el costo. Entonces, ahí es en donde se tienen que corregir las cosas. Nosotros los médicos tenemos que ejercer un autocontrol sano del costo, pero como en el ejemplo que les acabo de decir del cáncer de páncreas, no decir, no le voy a dar FOLFIRINOX a alguien que lo amerita, que sería una clase funcional óptima en un paciente joven, potencialmente quirúrgico, borderline, tan solo porque cuesta mucho, sino más bien en dónde está el valor. Ese tipo de situaciones las tenemos que ver en cirugía, si usamos un robot o no,
en radioterapia, si realmente ese paciente es realmente candidato a SBRT o no, en oncología médica con las drogas súper costosas. Y se podrán generar sistemas complejos de incentivos, y un incentivo siempre va a tener un lado bueno y un lado oscuro. Por ejemplo, una compañía de seguros pagándole más al médico que se adhiere más a la guía tal, bueno, que puede ser no la mejor decisión para un paciente particular, pero son cosas que vamos a tener que ver, pero en general estas se van a resolver a través de macroeconomía. ¿Cómo puede el mundo hacer para que cueste menos la SBRT? ¿Cómo puede el mundo hacer para que cueste menos el robot? ¿Cómo puede hacer el mundo menos costoso el precio de los medicamentos oncológicos? A los humildes oncólogos en un escritorio, pues no nos toca más que lidiar con estos aspectos y usar nuestro criterio clínico para usar la droga correcta en el paciente correcto, y evaluar cada una de estas cosas, pues se va convirtiendo en una maestría personal que inevitablemente involucra este concepto de valor que quise subrayar. También hay aspectos de ética. Digo, los aspectos de ética son particularmente acuciantes en las prácticas institucionales, en donde no podemos frecuentemente decirle a nuestros pacientes que existe, no sé, la inmunoterapia en cáncer de pulmón, porque como quiera no tienen acceso, o no pedimos una prueba de GFR para un cáncer de pulmón, porque como quiera no hay acceso para la droga apropiada, pero entonces estamos paternizando al paciente y cayendo en conflictos éticos que son también, deberían ser motivo de discusiones en nuestras sesiones. Hay que usar la prudencia, que es una especie de sagacidad, para ser prácticos con nuestra inteligencia, para actuar de manera sabia, sabia entendiéndola como no nada más con conocimientos, sino con, uh, vamos, prudencia, para poder proveer a nuestros pacientes un cuidado apropiado. La justicia, pues, nos guía a todos los oncólogos, por eso nos metimos a la oncología, creo yo, y tenemos que buscar que haya equidad para nuestros pacientes. Los que más tienen, pues podrán ser que tengan que pagar más, los que menos tienen podrán ser que tengan que pagar menos, pero no una igualdad. Igualdad es todos parejo, y eso nos deja a los más, uh, a los que tienen menos acceso en una deficiencia de acceso. Hay que ser equitativos y usar el criterio. La consulta médica de valor es un asunto que vamos a tener que aprender con nuestros pacientes para escoger prudentemente un cuidado que sea benéfico para el paciente. Puede ser que sea el menos costoso y que dé mucho valor, o puede ser en casos muy selectos que sea el más costoso y que dé mucho valor, pero no escoger cuidado costoso que no sea valioso. Y hay muchas drogas en oncología médica de un mes de sobrevida con PES significativas y precios que no dejan de costar 150,000 pesos al mes, y ahí vamos y lo recetamos. Pues hay que ser conscientes de que no es el modo. Vamos a ver una pregunta por ahí para ver cómo piensa nuestro auditorio al respecto de estos temas. Y es una pregunta muy sencilla. Tengo la práctica de incluir dentro de mi consulta regular una consulta financiera a mis pacientes, entendiéndola como tratar de entender sus limitaciones de costo, de acceso y peculiaridades de su compañía de seguros, o ayudarlos a navegar dentro del ambiente de sus propias compañías de seguros. ¿Sí o no? Vamos a votar. Y bueno, eh, más o menos la mitad dice sí, la otra mitad dice no. Eh, Realmente pues es dolorosa una consulta financiera. No sé para el resto del panel, pero para un servidor sí, porque de pronto tienes que permitirle entender al paciente que no tiene acceso a tal o cual intervención, que podría ser la mejor, y tienes que definir si eh, debes de omitir ofrecer esa intervención, porque sería cruel pedirle a alguien que tiene un ingreso mínimo una droga de, no sé, 150,000 pesos al mes. Que por cierto, eso cuestan ya todas. La siguiente pregunta. Considero que el uso prudente y justo de los recursos en el ejercicio de la medicina privada es mi responsabilidad, o no, o es de alguien más, de las compañías de seguros o de los hospitales o del paciente. Vamos a votar.
Entonces, animamos a los oncólogos ah, de mayor edad que incluyan en sus programas de residencia o de especialidad el tema de la navegación financiera de la oncología, por así decirlo. Y entonces, afortunadamente, la mayoría de nosotros, atentos a nuestra responsabilidad ética de procurar lo mejor para nuestros pacientes, sí pensamos que el uso prudente y justo de los recursos es parte de nuestra responsabilidad, no es toda nuestra responsabilidad, hay otros jugadores. Vamos a continuar con la presentación. Como les decía, ASCO presentó y le dio la mayor importancia a estas perspectivas en el valor, esa palabrita relevante, y han estado haciendo ejercicios para tratar de definir una droga, cualquiera, la que sea, pues rellenar como una evaluación en donde la E es eficacia, la S es seguridad, la Q es la calidad de la evidencia, la C es que sea consistente esa evidencia, es decir, repetida, y la A es la capacidad de que sea pagada esa droga, y mientras más azul esté el cuadro, pues mejor la droga. Pues no hay azules, porque casi todas las drogas nuevas buenas van a tener una A que no califica como apta para ser pagada por los pacientes. Cada vez más altos los precios, como ya les había dicho. Por ejemplo, ahí la inmunoterapia pues se subió de los 9,000 a los 14,000 dólares, pero en el modo original, como fue publicada esta inmunoterapia en particular, que era a 10 miligramos por kilo, bueno, pues ahí era de 80,000 dólares por mes. Rápidamente se hicieron los estudios médicos necesarios apropiados para que la droga fuera aprobada en su dosis de 2 miligramos por kilo. O sea, la industria, por supuesto, que puede responder a, a las presiones de mercado, porque del otro modo, pues ustedes tenían una droga de 10 miligramos por kilo que costaría 1 millón de pesos al mes y, y 1 millón de dólares al año. Pues no, no se puede, no es sostenible ni aquí ni en ningún otro país eso. Los recursos son finitos. Este mes, no, antier, el 27 de junio se publicaron las guías para cáncer de pulmón actualizadas y bueno, pues ahí tienen, por ejemplo, una parte de la guía. El médico puede escoger entre ese ramillete de medicinas, si se fijan, donde dice Initial Cytotoxic Therapy Options, la del último renglón es atezolizumab con carboplatino, con paclitaxel, con bevacizumab. Y ninguna compañía de seguros puede negarse a que el médico prescriba esa barbaridad de costo tan impresionante a un paciente. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a trabajar con las compañías de seguros? ¿Alienándonos? Ustedes allá y nosotros acá. Pues les doy esa. O alineándonos y haciendo equipo para entender que el valor es el que va a guiar nuestras decisiones. Entonces, por cierto, todas las inmunoterapias están ya en primera línea de cáncer de pulmón para pacientes sin mutaciones en estas guías. Hay que comprometernos con nuestra responsabilidad de entregar medicina de alto valor y costo eficaz, que sea la misión de nuestras empresas para los que somos, dueños de unidades de oncología en el país o para los oncólogos privados, para escoger prudentemente. Y nuestras sociedades, las aquí representadas, tienen que actuar urgentemente en este diálogo o si no vamos a quedar fuera. Hay otros diálogos que tenemos que tener. Más temprano estábamos hablando de la credencialización, de la suplantación médica, de la prevención, pero este en particular se está volviendo urgente porque nos está rebasando de una manera impresionante. No es un problema pequeño, es más grande de lo que creemos, es nuestro problema y exige alianzas y exige soluciones en donde estén considerados todos los actores para poder realmente llegar a un punto en el que podamos trabajar. Estas diapositivas nada más las voy a pasar prácticamente sin explicarlas, pero son parte de la discusión de ahora ASCO 2018 con respecto al grave problema de las preautorizaciones en oncología, de cómo los pagadores están siendo más agresivos para manejar el alto costo de las drogas, el gran número de negativas, o sea, el juego mundial ya no es nada más local, no se enojen con su compañía de seguros preferida porque les hace muchos rechazos. El juego mundial es retar constantemente las autorizaciones y rechazar esas autorizaciones. Y entonces ese movimiento para las preautorizaciones que llegó para quedarse, es decir, pedir permiso para aplicar un tratamiento y dar un presupuesto y todo lo demás, pues está teniendo un impacto
en los pacientes que frecuentemente tienen que pagar de su bolsillo. Algunas compañías de seguros dicen te aseguro, pero con el formulario 1, que es casi Tempra y aspirina. O si quieres estar asegurado, pero con el formulario 4, que son las drogas de más alta especialidad y más costosas, pues entonces tu prima va a costar mucho más. Y nosotros estamos todavía con el seguro de gastos médicos ilimitados, que creemos que cubre todo, o el seguro popular, que va a ser la solución para absolutamente todos nuestros pacientes, que no es posible que lo sea si ni siquiera sucede en el medio privado. Entonces, por ejemplo, las autorizaciones se están generando en Estados Unidos en la computadora y generando un diálogo entre el médico y el paciente de si está autorizado o no está autorizado, agrégale más, en vez de que pase semanas entre cada una de esas respuestas, para usar soluciones colaborativas para la informática y la comunicación. Ahorita lo que tenemos es una incomunicación absoluta. Nos llegan cartas de rechazo sin nombre, sin firma, sin número de teléfono, excepto un 1-800. El objetivo es realmente no comunicarse, pero ese es un error grave que va a ser eh, negativo para ambas partes de la ecuación. Entonces ellos están buscando cómo sí comunicarse con las compañías de seguros, en este caso en México les llaman concierge, pero también con sistemas computacionales que permitan una comunicación más rápida. Para los que están ejerciendo en la práctica privada ya, pues recibimos aclaraciones constantemente en las compañías de seguros. Quisiera saber cuál es el número de aclaraciones que se le pide a cada uno de ustedes por semana. Obvio estará en relación a la magnitud del tamaño de su consulta, pero ¿cuántas? ¿1 a 5, 5 a 10, 10 a 15 o no? Nadie me pide aclaraciones porque soy residente y todavía no estoy trabajando. Residentes, absténganse de responder porque si no nos vamos a alterar la estadística. Vamos a ver. Pero ya las tendrán que responder y verán qué divertido es. Y bueno, ya estamos viendo que en promedio de 1 a 10 por semana, pero entonces cada semana cada doctor está respondiendo, pues digamos, 5, 3, 4 solicitudes de aclaración de alguien que no toma el teléfono para decirnos, oiga doctor, ¿y por qué le puso esos miligramos? Ah, pues déjame le explico por qué. Claro, los médicos tenemos mucho que ver en ese entorno negativo, porque básicamente al principio los médicos respondíamos, ¿y usted quién es, señorita? ¿Por qué va a cuestionar mis todopoderosas indicaciones? ¿De qué escuela salió? ¿Dónde estudió? ¿Está mal preparada? No le voy a contestar, le cuelgo el teléfono, adiós. Ya entendimos que este es un tema mundial. Y cada vez más en la medicina privada, esta caricatura va a ser más y más cierta. El burnout o ese cansancio fundamental del ejercicio de la oncología, un contribuyente grande va a ser esas autorizaciones previas, esas negativas, esas solicitudes de cartas, que sí nos lo va a preguntar alguien que ni siquiera sabemos si es una señorita, es alguien. No nos dice si es un doctor, una doctora, un oncólogo, un tumor board, simplemente es una persona que está en la oscuridad haciendo esas preguntas. Con esto en mente, vamos a iniciar ya nuestro diálogo, porque tenemos panelistas que son realmente del más alto nivel y no queremos dejar de considerar sus opiniones. Y le voy a pedir al doctor Ricardo Villalobos Valencia, flamante presidente del Colegio Mexicano de Oncología Médica, que haga algo que se debe hacer muy bien, conducir casos clínicos. Muchas gracias, Ricardo.